esta madre vio morir a su pequeña. Años después, esta muchacha aparece y le confiesa algo impactante. El dolor que sintió Carol al ver a su pequeñita dar su último suspiro fue desgarrador. Pues esta escena no debería ser presenciada por una madre, pues la ley de la vida dice que un hijo debe estar en el último momento de partida de su madre y no al revés. Pero lamentablemente a veces los designios de Dios se dan de esta manera, y es en aquel momento en donde la vida nos enseña que nada es para siempre. La vida para Carol no había sido fácil, pues ella venía de una familia extremadamente religiosa y conservadora, y quedar embarazada fuera del matrimonio no era una opción, por lo que al enterarse su madre de que ella se encontraba en ese estado, inmediatamente pidió hablar con el padre del bebé antes que su esposo se enterara y desterrara a su hija para siempre. Pero el padre del bebé se negó rotundamente a casarse con ella, y menos a hacerse cargo de un hijo que no quería, por lo que Carol se encontraba sola con todo aquello. Lamentablemente nada salió bien, y el padre de Carol se enteró de todo y botó a su hija de casa, dejándola desamparada y esperando a su primer hijo. Pero la muchacha era mucho más fuerte de lo que la gente pensaba, pues entre lágrimas se prometió darle siempre lo mejor al bebé que venía en camino. A pesar de toda la situación que vivió y de ser una madre realmente joven, Carol se preparó con mucha ilusión en todos los sentidos. Preparó las cosas para su bebé, fue constantemente a sus citas médicas y trabajó muy duro para poder tener un lugar a donde llevar a su hijita, pues recientemente le habían dicho que tendría una pequeña a la que pondría de nombre Diana. La muchacha trabajaba arduamente para poder conseguir las primeras cosas de su hija, pero el desgaste que le hacía a su cuerpo un día le pasó factura. Y mientras terminaba de limpiar las últimas mesas del restaurante en donde trabajaba, se desmayó, y así la encontraron sus compañeros al día siguiente, llevándola inmediatamente al hospital, en donde la atendieron y llegaron a la conclusión de que su pequeña debía nacer en aquel momento, pues su embarazo se había complicado demasiado, y si no daba a luz, ninguna de las dos sobreviviría aquella noche. Fue así como nació la pequeña Diana, en medio de complicaciones, siendo esperada solo y únicamente por su madre, pues nadie más se encontraba en aquella sala. Solo se tenían la una a la otra, pues todos la habían rechazado y dejado completamente a solas. Diana nació muy baja de peso y con muchas complicaciones respiratorias, pero lo que los médicos inmediatamente decidieron que debían llevarla a la sala de cuidados especiales, permaneciendo alejada de Carol, quien también se encontraba muy delicada. Fue por aquella razón por la que madre e hija por fin pudieron verse después de casi 2 semanas, pero en el momento en que Carol pudo visualizar su hermosa carita, quedó enamorada de ella, pero a la vez muy entristecida por tener que verla rodeada de máquinas que envolvían su cuerpecito para poder sobrevivir. De esta manera el tiempo pasó y Carol por fin pudo llevarse a la pequeña a casa, pero fue ahí cuando todo empezó, pues ella se dio cuenta que su hija no se desarrollaba de igual manera que las demás bebés. Pues bien, ella era mucho más pequeña y se enfermaba por todo, llevando a Carol a tener una vida muy agitada, pues ella trabajaba a tiempo completo y también debía correr con su pequeña constantemente al hospital, en donde muchas veces pasaban muchos días ahí internadas. Es por todo aquello que Carol tuvo que dejar el único trabajo que le daba algunas moneditas para poder vivir. Pero nada de eso le importó, pues ella amaba a su hija y no dejaría que nada malo le pasara. Así que dedicó su vida entera a cuidarla y a vivir en los hospitales, recibiendo de vez en cuando una que otra ayuda por parte del padre de la bebé, quien aún se negaba a formar parte de la vida de su hija. Así pasó el tiempo, sí, y la pequeña Diana creció entre doctores y enfermeras, ya que lamentablemente se había podido diagnosticar una rara enfermedad que no le permitía desarrollarse completamente. Así que su sistema inmune tampoco lo hacía, por lo que todas las enfermedades le afectaban, pues su cuerpo no producía defensas necesarias para de esta manera crear una barrera de protección. Constantemente Carol pedía arrodillada junto a la cama de su pequeña que Dios le concediera un milagro para poder salvarla, pues ella
era solo un angelito que quería ser feliz como cualquier otra pequeña de su edad y sobre todo, porque ella se había convertido en su razón de vivir, pues aquella mujer se había alejado de todo por tener a su hija. Y si ella se iba, la dejaría completamente sola. Pero lamentablemente el tiempo estaba contado para su pequeña Diana, pues los doctores no le habían dado mucho tiempo de vida. Y es así como al llegar a su cumpleaños número 4, la pequeña se fue apagando poco a poco, pero antes de irse completamente miró a su madre y dándole un último abrazo le dijo: Mami, mami, no te quedarás sola. Siempre estaré para ti. Escucha mi corazón. Es tuyo, mami. No dejes que nunca se apague. Aquella fue la despedida de su fuerte guerrera, quien en todo momento supo qué decirle para reconfortarla. Y así como Carol acompañó a su hijita hasta que el último latido de su corazón sonó, pues aquel sonido era solo para ella. Tras aquella triste situación, los doctores se acercaron a aquella madre y le hicieron la pregunta más difícil, pues su pequeña era completamente compatible con muchos pequeños que se encontraban en espera para poder salvarlos. Fue en aquel momento en donde Carol pensó en las últimas palabras de su pequeña valiente, quien quería que su corazón siguiera latiendo para que ella lo pudiera disfrutar, y decidió entre lágrimas que lo correcto sería darle a aquellos pequeños una segunda oportunidad, la que su hija no había podido tener. Después de aquel trágico día, Carol perdió su razón de vivir y se quedó completamente sola. Los años pasaron y nunca se olvidó de su pequeña valiente, y todas las noches la recordaba, soñando con darle un último abrazo mientras escuchaba los latidos de su corazón. Un día, Carol recibió una llamada repentina. Aquello fue muy extraño para ella, pues nunca nadie la había llamado desde que sus padres decidieron darle la espalda. Pero grande fue su sorpresa cuando su madre habló al teléfono y entre sollozos le pidió volver a verla. Carol acudió a la cita muy nerviosa, claro, pues no sabía de qué se trataba aquella situación, cuando de pronto vio aparecer a sus padres, quienes caminaban junto a un pequeño, quien tenía en los brazos un osito de peluche. Los ojos de Carol se llenaron de lágrimas al ver a aquel pequeño, como poco a poco caminaba. Se parecía mucho a su pequeña Diana, y más grande fue su sorpresa cuando sus padres se lo presentaron como su hermano, pues aquello significaba que su madre había quedado embarazada poco tiempo después de que la echaran de casa. Nada de todo aquello tenía sentido para ella, pero su madre, tras abrazarla fuertemente, le explicó toda la situación entre lágrimas, pues aquella cita era para agradecerle. Sí, así es, para agradecerle por haber salvado a su pequeño hijo. En aquel momento ella no entendía nada, hasta que aquel pequeño le tendió el pequeño osito, el cual al apretarlo tenía un peculiar sonido que ella reconoció al instante. Se trataban de unos latidos de corazón. Sí, de un corazón, pero no cualquier corazón, sino el de su pequeña Diana. Fue ahí cuando lo entendió todo. Su pequeña hija había salvado la vida de su hermanito. Aquel momento fue muy doloroso y muy emotivo a la vez, pero su pequeña había cumplido con su cometido y no la había dejado sola, pues aquel corazón la volvió a acercar a sus padres, quienes se encontraron eternamente agradecidos con ella y con su nietecita, a quien constantemente la tuvieron presente en cada momento de sus vidas. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Es una historia impactante, ¿no? Si te ha gustado, déjanos saber en los comentarios. De esta manera termina aquí una más en tu canal Historias de Fogata. Cuéntame, ¿conoces algún caso similar? Si es así, cuéntame, por favor, nosotros estaríamos encantados de leerte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.